Has entrado en un rincón donde la oscuridad susurra secretos. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios desde dónde nos miras. En este sitio, las sombras no perdonan. Comencemos. Antes de comenzar, quiero advertirles que lo que están a punto de escuchar es completamente verídico. Los nombres y algunos detalles han sido modificados por respeto a las personas involucradas, pero los acontecimientos sucedieron exactamente como los voy a relatar. Esta es la experiencia de alguien que trabajó en el turno nocturno de un hospital, y lo que vivió esas noches cambió su vida para siempre. Si tienen miedo a la oscuridad o a los lugares solitarios, quizás sea mejor que no escuchen más, pero si deciden continuar, prepárense, porque hay cosas en este mundo que no tienen explicación, y a veces es mejor no buscarlas. Mi nombre es Roberto Mendoza García y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 38 años y trabajé como enfermero durante casi 15 años. Digo trabajé porque después de lo que viví, no pude volver a pisar un hospital de noche. Ni siquiera puedo dormir con las luces apagadas. Mi esposa dice que debería ir con un especialista, pero ¿cómo le explico lo que vi, lo que sentí, lo que todavía siento cada vez que cierro los ojos? Todo comenzó en marzo del 2019. Acababa de conseguir un trabajo en el Hospital General San Rafael, un edificio viejo que llevaba operando desde los años 60. Estaba ubicado en las afueras de la ciudad, justo al lado del Panteón Municipal. Tan cerca estaban que desde las ventanas del tercer piso podías ver las tumbas perfectamente. Durante el día no parecía gran cosa, pero de noche, con esa luz amarillenta de los postes del alumbrado público que apenas iluminaba las cruces y los monumentos, el panorama era completamente diferente. Yo necesitaba el trabajo. Mi hija menor estaba por entrar a la secundaria y los gastos no paraban de aumentar. El turno de noche pagaba un poco más, así que no lo pensé dos veces cuando me lo ofrecieron. El director de enfermería, el señor Ramírez, un hombre mayor de unos 60 años con el pelo completamente blanco, me explicó mis responsabilidades el primer día. Las instalaciones eran grandes, pero solo manteníamos operando 3 pisos durante la noche. El primer piso tenía la sala de urgencias y algunas oficinas administrativas. El segundo piso era para pacientes en recuperación que no requerían cuidados intensivos. Y el tercer piso, donde yo trabajaría la mayor parte del tiempo, albergaba a los pacientes más delicados, aquellos que necesitaban vigilancia constante. Mi primer turno fue un viernes. Llegué a las 10 de la noche y me recibió Marcela, una enfermera que llevaba años trabajando ahí. Ella tenía como 45 años. Era bajita y algo rellenita, siempre con una sonrisa amable. Me mostró las instalaciones, me presentó con los pocos doctores que hacían guardia nocturna y me explicó la rutina. El protocolo era simple. Debía hacer rondas cada 2 horas por todas las habitaciones del tercer piso, revisar los signos vitales de los pacientes, asegurarme de que todo estuviera en orden y reportar cualquier anomalía. Entre rondas, me quedaba en la estación de enfermería, un pequeño cubículo con computadoras, archivos médicos y una ventana que daba directo al cementerio. Esa primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El silencio en los pasillos era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Teníamos 6 pacientes esa noche, todos mayores, todos dormidos profundamente. Las habitaciones estaban distribuidas a lo largo de un pasillo en forma de L. La estación de enfermería quedaba justo en la esquina, así que no podía ver todo el pasillo de una sola vez. Como a las 2 de la mañana, durante mi tercera ronda, noté algo extraño. Al pasar frente a la habitación 305, que estaba vacía, escuché un sonido. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado dentro. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir más rápido. Pegué el oído a la puerta y el sonido se detuvo de inmediato. Tomé aire y abrí la puerta lentamente. La habitación estaba completamente oscura excepto por la luz que entraba del pasillo. No había nadie. La cama estaba perfectamente tendida. El suero colgaba del gancho sin usar. Todo en su lugar. Pero había algo en el ambiente, una sensación de que no estaba solo, de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad.
El aire se sentía pesado, denso, como si costara trabajo respirar. Cerré la puerta rápidamente y continué mi ronda. Mis manos temblaban un poco mientras revisaba los signos vitales del paciente de la habitación 306. Era un señor de unos 70 años que había tenido una cirugía de corazón. Dormía profundamente, respirando con ese ritmo pausado de quien está bajo medicamentos fuertes. Terminé la ronda y volví a la estación de enfermería. Marcela estaba ahí, llenando unos formatos. Le comenté lo del sonido en la habitación 305. Ella levantó la vista, me miró por un momento y luego sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Ya te vas a acostumbrar», me dijo. «Este piso hace ruidos raros por las noches. Es un edificio viejo, las tuberías, el viento, cosas así. No le hagas caso». Pero había algo en su tono que no me convenció. Era como si estuviera tratando de tranquilizarme sin creer realmente en sus propias palabras. Decidí no insistir. Era mi primer día. No quería parecer un miedoso. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. A las 6 de la mañana llegó el turno matutino y yo me fui a casa agotado. Pensé que Marcela tenía razón, que solo eran los ruidos normales de un edificio antiguo. Pero en el fondo, una pequeña voz me decía que había algo más, algo que no encajaba. Mi segunda noche de trabajo fue el sábado. Esta vez había más pacientes, 8 en total. 2 de ellos estaban en estado muy delicado, conectados a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, cada respiración. Uno era un hombre joven, de unos 30 años, que había tenido un accidente de tránsito. El otro era una señora mayor, doña Estela, que sufría de insuficiencia respiratoria. Marcela no estaba esa noche. En su lugar trabajaba conmigo un enfermero nuevo llamado David. Era un chico de unos 25 años, recién graduado, lleno de energía y con esa confianza que solo tienen los que aún no han visto lo suficiente. La noche comenzó normal. Hicimos la primera ronda juntos para que David se familiarizara con los pacientes y sus condiciones. Todo estaba en orden. Los pacientes dormían, las máquinas funcionaban correctamente, los medicamentos estaban administrados según el horario. Regresamos a la estación de enfermería cerca de las 11:30. David se puso a revisar unos expedientes mientras yo actualizaba las computadoras con los datos de los signos vitales. El silencio era interrumpido solo por el tecleo de mi teclado y el ocasional pitido de alguna máquina en las habitaciones. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, el mismo sonido de arrastre que había oído la noche anterior, pero esta vez venía del fondo del pasillo, de la zona que no podíamos ver desde donde estábamos. David también lo escuchó. Dejó de escribir y me miró con el ceño fruncido. «¿Qué fue eso?», preguntó. Le dije que probablemente eran las tuberías o el viento, tratando de sonar convincente aunque yo mismo no lo creía. Él se levantó y dijo que iría a revisar. Le dije que lo acompañaría, pero él insistió en ir solo, que probablemente no era nada y que alguien tenía que quedarse en la estación, por si algún paciente necesitaba algo. Acepté a regañadientes y lo vi alejarse por el pasillo, su silueta cada vez más pequeña bajo las luces parpadeantes. Pasaron 5 minutos, luego 10. David no regresaba. Empecé a preocuparme. Me levanté y caminé hacia el pasillo, llamándolo en voz baja para no despertar a los pacientes. No hubo respuesta. Llegué hasta el final del corredor y no había rastro de él. Todas las puertas estaban cerradas, todo parecía normal, pero David había desaparecido. El pánico empezó a apoderarse de mí. Corrí de vuelta a la estación y tomé el teléfono para llamar a seguridad, pero en ese momento escuché pasos acercándose. Era David. Venía caminando lentamente, con la mirada perdida, como si estuviera en trance. «David», grité, «¿dónde estabas? ¿Qué pasó?» Él me miró, pero fue como si no me viera realmente. Sus ojos estaban vidriosos, la piel pálida, y le temblaban las manos. Finalmente habló, con una voz apenas audible. «Había alguien ahí», susurró. «En la habitación 305. Una mujer. Estaba parada junto a la ventana mirando hacia el cementerio. Cuando me acerqué, se volteó hacia mí y... «¿Y qué?», lo interrumpí agarrándolo de los hombros. No tenía cara, Roberto. Donde debería estar su rostro solo había sombra.
y cuando abrió la boca para hablar, salió un sonido horrible, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Me dijo algo pero no pude entenderlo. Luego desapareció. Le dije que seguramente había sido su imaginación, que estaba cansado, que el estrés del trabajo nuevo le estaba jugando una mala pasada. Pero yo mismo no creía lo que decía. Había visto su rostro, el terror genuino en sus ojos. Ese no era el miedo de alguien que había imaginado algo. Era el miedo de alguien que había visto algo real, algo que no debería existir. David no quiso volver a acercarse a esa zona del pasillo el resto de la noche. Se quedó sentado en la estación de enfermería, tomando café tras café, con la mirada fija en la pantalla de la computadora, pero sin realmente ver nada. Yo tuve que hacer la ronda solo. Cada vez que pasaba frente a la habitación 305 sentía una presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando desde el otro lado de la puerta. A las 3 de la mañana, mientras revisaba los signos vitales de doña Estela, ella abrió los ojos de repente. Me asusté tanto que casi dejé caer el tensiómetro. Ella me miró fijamente y con una voz débil y rasposa me preguntó si yo también la había visto. ¿A quién?, le pregunté tratando de mantener la calma. A la mujer del pasillo, respondió. La que camina todas las noches buscando algo, la que no puede descansar porque nadie la encontró a tiempo. Se me heló la sangre. Le pregunté qué quería decir con eso, pero ella cerró los ojos nuevamente y se quedó dormida, como si nunca hubiera despertado. Salí de la habitación con las piernas temblando. Necesitaba respuestas. Cuando terminó el turno a las 6 de la mañana, me quedé esperando a que llegara el señor Ramírez, el director de enfermería. Lo encontré en su oficina cerca de las 7. Le conté todo, lo de los sonidos, lo que David había visto, lo que doña Estela me había dicho. Esperaba que se riera de mí o que me dijera que estaba exagerando, pero no lo hizo. Se recostó en su silla y suspiró profundamente. Luego me contó algo que me hizo querer renunciar en ese mismo instante. Hace unos 20 años, me dijo, una mujer había llegado al hospital en plena madrugada. Venía muy mal, con dolores terribles en el abdomen. La atendieron en urgencias, pero para cuando la subieron al 3er piso, ya era demasiado tarde. Necesitaba una cirugía de emergencia, pero el único cirujano disponible estaba atendiendo otro caso crítico. La pusieron en la habitación 305 a esperar. Le dijeron que pronto la atenderían, que resistiera un poco más. Pero pasaron las horas y nadie vino. Hubo una confusión con los expedientes, un error en la comunicación entre turnos. Cuando finalmente alguien entró a revisarla, ya había fallecido. Sola, asustada, esperando una ayuda que nunca llegó. Desde entonces, me explicó el señor Ramírez, han ocurrido cosas extrañas en ese piso, especialmente cerca de esa habitación. Enfermeras que escuchan pasos cuando no hay nadie, voces que llaman pidiendo ayuda, sombras que se mueven por los pasillos. Varios empleados han renunciado por eso. Por eso es difícil mantener personal en el turno nocturno. Le pregunté por qué no me lo había advertido antes de contratarme. Él me miró con esos ojos cansados y me dijo que la gente necesita ver para creer, que si te lo dicen antes, piensas que están locos, o que es solo una leyenda para asustar a los nuevos. Además, agregó, necesitamos personal y no podemos darnos el lujo de rechazar a alguien capacitado como tú. Me fui a casa ese día sin saber si volvería. Mi esposa notó que algo me pasaba, pero le dije que solo estaba cansado, adaptándome al horario nocturno. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de esa mujer sin rostro que David había descrito, parada junto a la ventana, mirando el cementerio como si buscara su lugar entre los que descansan ahí. Pero necesitaba el dinero, necesitaba ese trabajo. Así que la siguiente noche, el domingo, volví. Esta vez Marcela estaba de regreso. Le conté todo lo que había pasado el sábado. Ella escuchó en silencio y cuando terminé, solo asintió como si ya lo supiera. Ella existe, me dijo Marcela. Yo la he visto 3 veces en todos los años que llevo aquí. La primera vez pensé que era una paciente confundida. Me acerqué para ayudarla a volver a su habitación, pero cuando estiré la mano para tocarla,
Mi mano atravesó su brazo como si fuera humo. Desapareció frente a mis ojos. Me contó que no era la única. Había otros también. El hospital había sido construido sobre un terreno que antes formaba parte del cementerio. Cuando expandieron la ciudad, movieron algunas de las sepulturas, pero no todas. Algunas quedaron ahí, bajo los cimientos del edificio. Y esas almas, decía Marcela, no estaban en paz. Esa noche teníamos 7 pacientes. Uno de ellos era nuevo. Acababa de llegar del quirófano después de una operación complicada. Lo habían puesto en la habitación 305 porque era la única disponible. Cuando me tocó hacer mi primera ronda y entré a revisar sus signos vitales, él estaba despierto a pesar de los medicamentos. «Hay alguien aquí», me susurró con voz débil. «Una mujer. Está parada en esa esquina mirándome. No deja de mirarme». Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. Solo la pared blanca y las sombras que proyectaba la luz del pasillo. Le dije que eran los efectos de la anestesia, que era normal tener alucinaciones después de una cirugía. Pero él negó con la cabeza insistentemente. «No es una alucinación», dijo. «Es real. Y está enojada. Dice que esta es su habitación, que no debería estar aquí. Dice que nadie debería estar aquí». El miedo en su voz era palpable. Aumenté la dosis de sedante con la autorización del doctor de guardia y esperé a que se durmiera. Pero antes de cerrar los ojos completamente, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Sácame de aquí, por favor», me rogó. «No quiero morir en esta habitación como ella». Me liberé de su agarre y salí rápidamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Fui directo con Marcela y le exigí que moviéramos al paciente a otra habitación. Ella me dijo que no había más habitaciones disponibles, que tendría que esperar hasta la mañana. Las horas pasaban lentamente. Cada minuto se sentía como una eternidad. Durante mi ronda de las 2 de la mañana, algo cambió. Cuando llegué al tercer piso desde las escaleras, noté que todas las luces del pasillo parpadeaban al mismo tiempo, como si hubiera una falla eléctrica. El aire se sentía diferente, más frío, más pesado. Había un olor extraño también, como a flores marchitas mezclado con algo dulzón y desagradable. Caminé lentamente por el pasillo revisando cada habitación. Los pacientes dormían tranquilos, ajenos a lo que yo estaba sintiendo. Cuando llegué a la habitación 305, me detuve. La puerta estaba entreabierta. Yo mismo la había cerrado completamente después de la última ronda. Estaba seguro. Empujé la puerta con cuidado y lo que vi me dejó paralizado. El paciente estaba despierto, sentado en la cama, mirando fijamente hacia la ventana. Y frente a la ventana, justo como David había descrito, había una figura. Era la silueta de una mujer, pero sus bordes eran borrosos como si estuviera hecha de niebla. La luz del cementerio la atravesaba, proyectando sombras extrañas en las paredes. Me quedé ahí parado, incapaz de mover ni un músculo. La figura se volvió lentamente hacia mí. David tenía razón. Donde debería estar su rostro solo había una oscuridad profunda, un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. Y entonces, habló. No fue un sonido normal. Era como si 1000 voces susurraran al mismo tiempo, superponiéndose unas sobre otras. No pude entender las palabras, pero el mensaje era claro. Dolor, abandono, ira. Todo eso lo sentí en ese momento, como si sus emociones se hubieran transferido directamente a mi mente. El paciente empezó a gritar. Los monitores comenzaron a pitar enloquecidos. Corrí hacia él, pero la figura se interpuso entre nosotros. Sentí un frío intenso cuando pasé a través de ella, un frío que me caló hasta los huesos y me hizo sentir como si estuviera hundiéndome en agua helada. Llegué a la cama y traté de calmar al paciente, pero él seguía gritando, señalando detrás de mí. Marcela entró corriendo junto con el doctor de guardia. Administraron sedantes de emergencia mientras yo miraba hacia atrás. La figura había desaparecido, pero la sensación de frío permanecía, y con ella, la certeza de que algo muy malo estaba por suceder. El paciente finalmente se calmó y cayó en un sueño profundo. El doctor nos ordenó que lo vigiláramos de cerca el resto de la noche.
Marcela y yo nos turnamos para quedarnos en la habitación con él. Cuando me tocó el turno de las 4 a las 5 de la mañana, me senté en la silla junto a la cama observando los monitores. Todo parecía estable. Los signos vitales eran buenos, la respiración regular. Pero entonces, sin ninguna advertencia, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y la vi otra vez. Esta vez estaba más cerca, parada junto a la cama, inclinándose sobre el paciente como si lo estuviera examinando. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavado en esa silla. La figura extendió lo que parecía ser una mano hacia el rostro del paciente, y en ese momento, los monitores se volvieron locos. El ritmo cardíaco se disparó, luego cayó en picada. Las alarmas sonaron por todo el piso. Marcela y el doctor entraron corriendo. Iniciaron las maniobras de reanimación mientras yo permanecía paralizado en esa silla, observando cómo la figura se alejaba lentamente hacia la ventana. Esta vez pude verla con más claridad. Su forma se volvió más sólida por un momento y alcancé a distinguir un vestido de hospital viejo y manchado, el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Trabajaron en el paciente durante 20 minutos. 20 minutos eternos en los que yo no pude hacer nada más que mirar. 20 minutos en los que sentí cada segundo como si fuera una hora, pero no hubo nada que hacer. El doctor finalmente se detuvo, miró el reloj y declaró la hora. 4:32 de la mañana. Marcela me miró con lágrimas en los ojos. Ella también la había visto esta vez. No dijo nada, pero no hacía falta. Ambos sabíamos lo que había pasado. Esa mujer, ese espíritu, esa cosa, lo que fuera, había reclamado esa habitación nuevamente. Y alguien había pagado el precio. El resto de la noche fue un borrón. Vinieron más doctores, personal administrativo, todo el protocolo que sigue cuando alguien fallece en el hospital. Tuvieron que mover el cuerpo y limpiar la habitación. Yo me quedé en la estación de enfermería, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Cuando llegó el turno matutino, les expliqué a los nuevos enfermeros que había ocurrido un deceso durante la noche. Nadie preguntó detalles. Nadie quería saber. Me fui a casa caminando como un zombi, sin recordar siquiera cómo llegué. Los días siguientes fueron horribles. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura oscura inclinándose sobre el paciente. Escuchaba esas voces superpuestas, susurrando cosas que no podía entender pero que me llenaban de terror. Mi esposa estaba muy preocupada. Me rogaba que fuera al doctor, que pidiera ayuda, pero ¿cómo le explicaba lo que había visto? Decidí investigar por mi cuenta. Fui a los archivos del hospital y busqué información sobre aquella mujer que había fallecido 20 años atrás. Encontré su expediente. Se llamaba Patricia Hernández Ruiz. Tenía 34 años cuando llegó al hospital esa madrugada de octubre de 1999. Era madre de 2 niños pequeños. Leí el reporte completo. Los detalles médicos, las notas de las enfermeras, el informe de lo que salió mal. Había sido un error humano, una serie de malentendidos y comunicaciones fallidas que terminaron en una tragedia. Nadie fue culpado directamente. Estas cosas pasan, decía el reporte final. Una desafortunada combinación de circunstancias, pero para Patricia no fueron solo circunstancias. Fue su vida. Fue morir sola y asustada en una habitación de hospital, esperando una ayuda que nunca llegó a tiempo. Y ahora, 20 años después, seguía ahí, atrapada en ese lugar, en ese momento de dolor y abandono, incapaz de seguir adelante. Busqué su tumba en el cementerio al lado del hospital. Me tomó horas encontrarla. Era una lápida pequeña y sencilla, casi oculta entre las hierbas que nadie había cortado en años. Patricia Hernández Ruiz decía: «Amada madre, descansa en paz». Pero ella no descansaba en paz. Eso era obvio. Me arrodillé frente a la tumba y no supe qué decir. Lo siento, no parecía suficiente. Nada parecía suficiente.
Me quedé ahí hasta que oscureció, viendo las luces del hospital encenderse una por una a medida que caía la noche. Esa noche no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo. Lo mismo hice la noche siguiente, y la siguiente. El señor Ramírez me llamó a la semana preguntándome cuándo volvería. Le dije que no podía, que lo sentía mucho, pero que no podía regresar a ese lugar. Él no insistió, creo que entendía. Conseguí trabajo en otro hospital al otro lado de la ciudad. Turno de día solamente. Me pagan menos, pero al menos puedo dormir por las noches, aunque no completamente. Todavía tengo pesadillas. Todavía veo esa figura en los rincones de mi habitación, cuando la luz está apagada. Hace 2 meses me enteré por un antiguo compañero que el Hospital General San Rafael finalmente cerró el 3er piso. Demasiados incidentes, demasiado personal renunciando. Oficialmente dijeron que era por remodelaciones, pero todos los que trabajamos ahí sabemos la verdad. La habitación 305 está sellada ahora. Pusieron candados en la puerta y bloquearon el acceso. Pero no creo que eso detenga nada. Patricia sigue ahí. La siento. A veces, cuando paso cerca del hospital de camino al trabajo, miro hacia las ventanas del 3er piso y juro que veo una silueta parada ahí mirando hacia el cementerio. Mi hija me preguntó el otro día por qué dejé ese trabajo si pagaba mejor. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 13 años que hay cosas en este mundo que no deberían existir pero existen? Que hay lugares donde la muerte no es el final, sino solo el principio de algo mucho peor. Que hay almas tan lastimadas, tan llenas de dolor y rabia, que se niegan a marcharse incluso cuando sus cuerpos ya no están. Todavía paso por ese cementerio a veces. No puedo evitarlo, está en mi ruta hacia el supermercado. Y cada vez que lo hago, busco la tumba de Patricia entre todas las demás. Sigue ahí, cubierta de hierbas, olvidada por el tiempo y por la gente. Pero ella no ha olvidado. Ella nunca olvidará. El mes pasado escuché que otro paciente falleció en circunstancias extrañas en el 2º piso del hospital. No en la habitación 305 esta vez, sino en otra. Los doctores no pudieron explicar qué pasó. Un paro cardíaco repentino en alguien que estaba estable y recuperándose bien. Me pregunto si Patricia está expandiendo su territorio, si su rabia y su dolor están creciendo, extendiéndose más allá de esa habitación, más allá de ese piso. Me pregunto cuántas personas más tendrán que sufrir antes de que alguien haga algo. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo detienes algo que ya está muerto? ¿Cómo das paz a alguien que murió sin ella? He pensado en buscar ayuda, alguien que sepa de estas cosas, pero ¿quién me creería? La gente piensa que son cuentos, leyendas urbanas para asustar a los nuevos empleados, pero yo sé la verdad. David sabe la verdad. Marcela sabe la verdad. Y todos los que han trabajado en ese turno nocturno del 3er piso saben la verdad. Hay algo en ese hospital, algo que no debería estar ahí, pero está, y seguirá estando. Anoche soñé con ella nuevamente. Esta vez el sueño era diferente. No estaba en el hospital. Estaba en mi casa, en mi habitación, parada junto a mi cama, mirándome con ese vacío oscuro donde debería estar su rostro. Y por primera vez, pude entender lo que decía con esas 1000 voces superpuestas. Ayúdame. Me desperté empapado en sudor gritando. Mi esposa me abrazó y me dijo que solo había sido una pesadilla, pero yo sé que no lo fue. Fue un mensaje, una súplica. Patricia me está pidiendo ayuda, pero no sé cómo dársela. No sé qué quiere, qué necesita para finalmente descansar. Y lo peor de todo es que tengo miedo de averiguarlo. Tengo miedo de que si intento ayudarla, si vuelvo a ese lugar, ella no me deje ir. Que me atrape ahí con ella en ese ciclo interminable de dolor y abandono. Que me convierta en parte de esa oscuridad que rodea la habitación 305. Así que vivo con esto ahora, con el conocimiento de que hay alguien sufriendo, alguien que necesita ayuda, y yo no puedo hacer nada. Vivo con la culpa de haber sido testigo de algo horrible y no poder detenerlo. Vivo con el miedo constante de que una noche, cuando apague las luces, ella esté ahí esperándome. El Hospital General San Rafael sigue operando.
Los pisos 1 y 2 funcionan normalmente, pero el tercer piso permanece cerrado, en silencio, en oscuridad. Y en algún lugar de ese silencio y esa oscuridad, Patricia Hernández Ruiz sigue esperando. Esperando que alguien la ayude. Esperando que alguien la entienda. Esperando justicia por una muerte que nunca debió ocurrir. A veces me pregunto si algún día reuniré el valor para volver, para enfrentarla y tratar de darle lo que necesita. Pero cada vez que lo pienso, recuerdo el frío que sentí al pasar a través de ella. Recuerdo esas voces horribles. Recuerdo la cara del paciente cuando murió en esa habitación, y sé que no puedo. Soy un cobarde. Prefiero vivir con el miedo y la culpa que arriesgarme a convertirme en parte de esa historia de terror. Prefiero las pesadillas a la posibilidad de no despertar nunca de ellas. Así que Patricia sigue ahí, y yo sigo aquí, ambos atrapados en nuestra propia versión del infierno, ella en esa habitación, yo en mis recuerdos, y entre nosotros, un cementerio lleno de secretos que nunca serán revelados. Si alguna vez pasan cerca del Hospital General San Rafael por las noches, miren hacia las ventanas del tercer piso. Si ven una figura parada ahí, mirando hacia el cementerio, no se acerquen, no traten de ayudar. Solo sigan caminando y agradezcan que no son ustedes los que tienen que trabajar ahí, porque algunos lugares están marcados por la tragedia de tal forma que nunca pueden limpiarse. Algunos dolores son tan profundos que trascienden la muerte, y algunas almas están tan rotas que ni siquiera el tiempo puede curarlas. Patricia Hernández Ruiz murió sola en la habitación 305 hace 26 años, pero de muchas formas, sigue muriendo ahí cada noche, y seguirá muriendo ahí por siempre, porque nadie pudo salvarla entonces, y nadie puede salvarla ahora. Esta es mi historia, este es mi testimonio, y esta es mi advertencia. Sean cuidadosos con los lugares donde trabajan, con los edificios viejos que tienen demasiada historia, porque a veces, esa historia no quiere quedarse en el pasado. A veces, el pasado se aferra al presente con garras invisibles y no lo suelta. Y lo más aterrador de todo es que esto no es el final. Es solo una pausa, porque Patricia sigue ahí, esperando. Y yo sé, en lo más profundo de mi ser, que algún día tendré que volver, que algún día ella me llamará y no podré ignorarla. Y cuando ese día llegue, no sé si tendré la fuerza para resistir o si me uniré a ella en esa oscuridad eterna de la habitación 305. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el mundo se duerme y tú te quedas despierto? Hay algo en la noche que cambia todo. Las sombras se alargan, los ruidos normales se vuelven extraños, y la soledad pesa diferente. La mayoría de la gente duerme tranquila en sus camas sin pensar en quienes trabajan mientras todos descansan. Pero hay lugares donde la noche parece más espesa, más pesada, como si algo invisible esperara el momento exacto en que estás solo y vulnerable. Los que trabajamos de noche sabemos que hay cosas que no se pueden explicar, cosas que te hacen dudar de lo que ves y de lo que oyes. Y cuando esas cosas empiezan a pasar, cuando la realidad se tuerce y ya no sabes si estás despierto o atrapado en algo peor, ahí es cuando entiendes que algunos lugares guardan secretos que nunca debieron ser descubiertos. Esta es mi historia, y te juro que cada palabra es verdad. Me llamo Roberto Méndez Salazar y soy de un pueblo pequeño en Veracruz. Tengo 32 años y durante casi 3 años trabajé en una gasolinera que estaba en la carretera federal, a las afueras del pueblo. Era de esos lugares que están casi abandonados durante el día y completamente solos por la noche. La gasolinera era vieja, de esas que llevan ahí desde los años 70, con una tienda pequeña donde vendíamos lo básico: cigarros, refrescos, galletas, cosas así. Empecé a trabajar ahí porque necesitaba el dinero. Mi papá se había puesto muy enfermo y los gastos del hospital nos estaban ahogando. El turno de noche pagaba un poco más, así que acepté sin pensarlo mucho. Al principio todo era normal. Bueno, tan normal como puede ser quedarte solo en medio de la carretera desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Los primeros meses fueron tranquilos. Llegaban algunos camioneros, uno que otro coche de madrugada, gente que viajaba,
o que regresaba tarde de algún lado. Yo me acostumbré rápido a la rutina: despachar gasolina, cobrar, limpiar los baños cuando era necesario y pasar el resto del tiempo en la tienda viendo la tele o el celular. La soledad no me molestaba tanto. De hecho, había algo de paz en estar ahí solo, sin nadie que me molestara. Pero todo cambió una noche de octubre. Era martes. Me acuerdo bien porque los martes casi nunca llegaba nadie. Eran las 11:30 de la noche cuando vi que se acercaba un coche viejo por la carretera. Era un sedán gris, todo golpeado y sucio. Se estacionó en una de las bombas y yo salí a atenderlo como siempre. El que manejaba era un hombre mayor, como de 60 años, flaco y con la cara muy pálida. Tenía los ojos hundidos y unas ojeras tan marcadas que parecía que no dormía desde hacía días. Me dio mala espina desde que lo vi, pero traté de no hacerle caso a esa sensación. «Buenas noches», le dije. «¿Cuánto le he hecho?». Él no me contestó de inmediato. Se quedó mirándome fijo, con una expresión rara, como si estuviera tratando de recordar algo importante. Después de unos segundos que se sintieron eternos, habló con una voz rasposa que me puso los pelos de punta. «Lleno, por favor». Asentí y empecé a llenarle el tanque. Mientras lo hacía, no podía dejar de sentir que me estaba observando. Volteé un par de veces, y efectivamente, ahí estaba él, con la mirada clavada en mí a través del espejo retrovisor. No era una mirada normal. Era intensa, como si estuviera estudiándome. Terminé de llenarle el tanque y me acerqué a su ventana para cobrarle. Cuando saqué la cartera, noté que sus manos temblaban. Me pagó en efectivo, billetes arrugados y húmedos, como si los hubiera tenido apretados en la mano durante mucho tiempo. «Gracias», le dije, y me di la vuelta para regresar a la tienda. Entonces me agarró del brazo. Su mano estaba helada, tan fría que sentí como el frío me atravesaba la chamarra. Me volteé asustado y lo vi ahí, con los ojos muy abiertos, casi suplicantes. «No te quedes aquí», me dijo. «Vete antes de que sea muy tarde». «¿Qué?», le pregunté, tratando de soltarme de su agarre. «Ellos vienen todas las noches», siguió hablando, cada vez más agitado. «Primero es uno, después son más. Te van a encontrar, muchacho. Te van a encontrar y no vas a poder hacer nada». Logré soltarme y di un paso hacia atrás. El corazón me latía muy rápido. «¿Quiénes?», le pregunté, pero él ya estaba arrancando el coche. Se fue a toda velocidad, dejándome ahí parado, confundido y con un miedo que no sabía de dónde venía. Regresé a la tienda temblando. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, mirando por la ventana hacia la carretera vacía. Traté de calmarme diciéndome que el hombre estaba loco, que probablemente andaba drogado o algo así, pero sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza. «Ellos vienen todas las noches». Pasó una hora y no llegó nadie más. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Estaba a punto de relajarme cuando escuché un ruido que venía de afuera. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el concreto. Un sonido rasposo, lento, que venía desde el lado de los baños. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. La luz de afuera apenas iluminaba hasta donde estaban las bombas, y más allá, todo era oscuridad. El ruido se detuvo. Esperé conteniendo la respiración, pero no pasó nada más. Quizá fue un animal, pensé, aunque no me lo creí ni yo mismo. Me senté detrás del mostrador, tratando de distraerme con el celular, pero no podía concentrarme. Cada pocos minutos miraba hacia la ventana, esperando ver algo, aunque no sabía qué. Así pasó otra media hora hasta que escuché que alguien tocaba en el cristal de la puerta. Era una mujer. Estaba parada justo frente a la entrada, mirando hacia adentro. Vestía un vestido blanco que le llegaba hasta los pies y tenía el pelo negro, largo y suelto. Lo raro era que no había visto llegar ningún coche. La carretera seguía completamente vacía. Me acerqué a la puerta sin abrirla. «¿Necesita algo?», le pregunté a través del cristal. Ella no respondió. Solo me miraba con una expresión que no pude descifrar. Sus ojos eran oscuros, muy oscuros, y había algo en ellos que me hizo sentir un escalofrío por toda la espalda. «¿Está bien?», volví a preguntar, pero ella seguía sin moverse, sin hablar, solo mirándome. De repente, levantó una mano y la puso contra el cristal. Vi que sus dedos eran muy pálidos,
casi grises, y que sus uñas estaban rotas y sucias. Entonces abrió la boca, y aunque no salió ningún sonido, vi que sus labios formaban una palabra: ayuda. Mi instinto me gritaba que no abriera esa puerta, que me alejara, pero una parte de mí pensaba que tal vez estaba en peligro, que necesitaba ayuda de verdad. Estaba a punto de preguntarle qué le pasaba cuando ella empezó a golpear el cristal. No con fuerza al principio, solo con los nudillos, pero cada vez más rápido, más desesperada, hasta que estaba golpeando con las dos manos, con toda la fuerza que tenía. Di un paso hacia atrás, asustado. Ella seguía golpeando y sus ojos ahora me miraban con algo que parecía rabia. Entonces, tan de repente como había empezado, se detuvo. Bajó las manos, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. En segundos, desapareció completamente, como si la noche se la hubiera tragado. Me quedé ahí, paralizado, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Qué diablos había sido eso? Revisé las cámaras de seguridad, pero la grabación no mostraba nada. En el video yo estaba parado frente a la puerta mirando hacia afuera, pero no había nadie más. La mujer no aparecía por ningún lado. Me senté en el suelo detrás del mostrador, tratando de recuperar el aliento. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el celular. Pensé en llamar a alguien, a mi jefe, a la policía, a quien fuera, pero ¿qué les iba a decir? Que una mujer había aparecido de la nada y luego se había esfumado, que las cámaras no la habían grabado. Me iban a tomar por loco. Miré el reloj. Apenas eran las 2 de la mañana. Me faltaban 4 horas más para que terminara mi turno. 4 horas que se sentían como una eternidad. Decidí que no iba a salir de la tienda por nada del mundo. Si llegaba alguien por gasolina, que tocaran el claxon hasta que se cansaran. Yo no iba a poner un pie afuera, pero la noche no había terminado conmigo. A eso de las 3 empecé a escuchar voces. Al principio eran muy bajas, apenas un murmullo que venía de algún lugar afuera. Pensé que tal vez era el viento, pero mientras más atención ponía, más claro se volvía que eran voces humanas. Varias voces hablando al mismo tiempo, todas susurrando cosas que no podía entender. Me levanté y miré por la ventana. No había nadie. La carretera seguía vacía. Las luces de la gasolinera iluminaban el asfalto y las bombas, pero no había ni un alma a la vista. Sin embargo, las voces seguían ahí, cada vez más fuertes, como si se estuvieran acercando. De pronto las luces empezaron a parpadear. Primero fue solo un titileo rápido, pero luego se apagaron por completo durante varios segundos. Cuando volvieron a encenderse, vi algo que me heló la sangre. Había gente parada alrededor de las bombas. 5 o 6 personas, todas completamente inmóviles, todas mirando directamente hacia la tienda, hacia mí. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Era un terror tan puro, tan profundo, que me dejó sin aire. Esas personas no eran normales. Algo en la forma en que estaban paradas, en la forma en que me miraban, estaba completamente mal. No parpadeaban, no se movían ni un milímetro y aunque estaban lejos podía sentir sus ojos clavados en mí. Las luces volvieron a parpadear y cuando se estabilizaron, ellos se habían movido. Ahora estaban más cerca, justo frente a la tienda. Podía verlos mejor. Todos vestían ropa vieja y sucia, como si hubieran estado usando la misma ropa durante años. Sus caras eran pálidas, demacradas, con los ojos hundidos igual que el hombre del coche. Pero lo peor era que todos tenían la misma expresión. Vacía, muerta. Retrocedí hasta la pared del fondo, buscando mi celular con manos temblorosas. Marqué al número de emergencias, pero no había señal. Nada, ni una sola barra. Miré hacia la ventana otra vez y ahora ellos estaban justo pegados al cristal, con las caras presionadas contra el vidrio, dejando manchas grasosas que escurrían lentamente. Empezaron a rascar el cristal con las uñas, todos al mismo tiempo, produciendo un sonido horrible que me atravesaba los oídos. Yo estaba gritando, pero mi voz sonaba lejana, como si no fuera mía. De repente uno de ellos, un hombre joven con el rostro cubierto de tierra, abrió la boca muy amplia, mucho más de lo que una boca normal debería poder abrirse, y comenzó a emitir un sonido.
No era un grito ni un gemido. Era algo peor. Era como el sonido del viento pasando por un lugar vacío, un silbido hueco que me hizo sentir que me iba a desmayar. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que nada de esto era real, de que estaba soñando o que me había quedado dormido, y esto era una pesadilla. Pero cuando los abrí, ellos seguían ahí, y ahora estaban empujando la puerta. El seguro temblaba, la puerta se sacudía en su marco, y yo sabía que no iba a resistir mucho. Corrí hacia la puerta trasera de la tienda, la que daba a la bodega. La abrí y entré, cerrándola detrás de mí. La bodega era pequeña, llena de cajas y estantes con mercancía. Había una sola ventanita alta por donde entraba un poco de luz de la luna. Me escondí entre las cajas tratando de controlar mi respiración, de no hacer ningún ruido. Escuché cuando la puerta principal cedió, el sonido de cristales rompiéndose, pasos arrastrándose sobre el piso de la tienda, muchos pasos. Ellos habían entrado, podía oírlos moviéndose por ahí, tirando cosas, buscando, y entonces escuché la voz de una mujer. Era la misma que había estado en la puerta. Hablaba con un tono cantarino, casi dulce, pero las palabras eran horribles. Sabemos que estás aquí, decía. No puedes esconderte, esto es nuestro, siempre ha sido nuestro. Tú no deberías estar aquí. Los pasos se acercaron a la puerta de la bodega. Vi la perilla moverse lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. La puerta se abrió con un chirrido, y la luz de la tienda entró, proyectando sombras largas y retorcidas sobre las paredes. Contuve la respiración mientras veía sus siluetas recortadas en el marco de la puerta. Eran más de los que había visto antes. Muchos más. Empezaron a entrar a la bodega, moviéndose de esa manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Me encogí más entre las cajas, rezando en silencio, aunque hacía años que no rezaba. Uno de ellos se detuvo justo frente a donde yo estaba escondido. Era un niño. No podía tener más de 10 años. Vestía un pijama descolorido y sus pies estaban descalzos y sucios. Giró la cabeza hacia mi dirección, y aunque estaba casi completamente oscuro donde yo estaba, supe que me había visto. Levantó una mano pequeña y señaló directamente hacia mí. «Ya te encontramos», dijo con una voz que sonaba como la de muchas personas hablando al mismo tiempo. Los demás empezaron a acercarse. Yo cerré los ojos esperando lo peor cuando de repente escuché el sonido de un motor. Un coche se había estacionado afuera. Escuché una puerta cerrarse y pasos en el concreto. Alguien había llegado. Las figuras en la bodega se detuvieron. Se quedaron completamente quietas como estatuas. Entonces, como si obedecieran una orden silenciosa, empezaron a retroceder. Salieron de la bodega uno por uno, en fila, y desaparecieron en la oscuridad de la tienda. No escuché la puerta, no escuché nada más. Simplemente se fueron. Me quedé ahí, temblando, sin atreverme a moverme. Pasaron varios minutos hasta que escuché una voz desde afuera. Era un hombre mayor. Sonaba preocupado. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí? La puerta está rota». Salí de mi escondite como pude, con las piernas apenas respondiéndome. Cuando llegué a la tienda, vi a un señor mayor parado junto a su camioneta. Me vio salir y se asustó al ver mi estado. «¿Qué te pasó, muchacho? ¿Te asaltaron?» No pude responderle. Solo me dejé caer en el suelo, exhausto y confundido. El señor llamó a la policía y a mi jefe. Cuando llegaron, traté de explicarles lo que había pasado, pero no me creyeron. Dijeron que probablemente unos ladrones habían intentado robar y que me había asustado. Revisaron las cámaras y efectivamente no mostraban nada. Solo a mí corriendo y escondiéndome de algo invisible. Mi jefe me dio unos días libres. Creo que pensaba que estaba teniendo una crisis nerviosa o algo así. Yo acepté sin discutir porque necesitaba salir de ahí, alejarme de ese lugar. Pero durante esos días en casa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía sus caras pálidas presionadas contra el cristal. Escuchaba ese sonido hueco saliendo de sus bocas. Investigué sobre la gasolinera. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué en periódicos viejos. Pregunté a gente mayor que llevaba toda su vida ahí. Lo que encontré me dejó peor de lo que estaba. Resulta que hace más de 40 años, antes de que construyeran la gasolinera, ese terreno era parte de un camino viejo que usaban los viajeros. Hubo varios accidentes ahí.
gente que desapareció en esa zona sin dejar rastro. Algunos decían que era un lugar maldito, que las personas se perdían en la oscuridad y nunca regresaban. Pero lo que más me impactó fue encontrar un artículo de hace 30 años. Un empleado de la gasolinera había desaparecido durante su turno de noche. Lo encontraron 3 días después caminando por la carretera, kilómetros más adelante. Estaba en shock, no hablaba, solo repetía lo mismo una y otra vez. Dice no recordar su nombre. Decía que ellos venían cada noche, que lo esperaban, que nunca se iban realmente. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Según el artículo, nunca se recuperó. Llamé a mi jefe y le dije que no iba a volver. Él se enojó. Me dijo que era un irresponsable, que necesitaba ese trabajo. Le conté todo lo que había encontrado. Le supliqué que cerrara la gasolinera de noche, que algo estaba mal con ese lugar. Se rió de mí. Me dijo que eran puros cuentos de viejos, que si no quería trabajar, que no trabajara, pero que no anduviera inventando historias. Consiguió a alguien más para el turno de noche. Un muchacho de 22 años que acababa de llegar al pueblo buscando trabajo. Se llamaba David. Era un buen chico, siempre sonriente, con toda la vida por delante. Traté de advertirle. Fui a buscarlo antes de que empezara su primer turno y le conté todo. Me miró como si estuviera loco. Me dijo que necesitaba el dinero y que no le asustaban las historias de fantasmas. Eso fue hace 2 semanas. Hace 5 días David desapareció. La policía lo está buscando, pero yo sé que no lo van a encontrar. O si lo encuentran, va a estar como el otro empleado, como ese hombre del coche que me advirtió aquella noche. Roto, vacío. Yo ya no duermo. Cada noche me quedo despierto, sentado en la sala de mi casa con todas las luces encendidas. Porque hace 3 noches empecé a escuchar las voces otra vez. Primero eran lejanas, apenas un susurro que venía de la calle. Pero cada noche están más cerca, más claras. Anoche vi una sombra parada frente a mi ventana. No me atreví a mirar quién era, pero sé que era uno de ellos. Sé que me encontraron. Esa mujer del vestido blanco tenía razón. Me pidió ayuda, pero yo no abrí la puerta. Ahora entiendo que ella también estaba atrapada, que todos ellos están atrapados en ese lugar, en esa oscuridad que nunca termina. Y ahora quieren que yo vaya con ellos. Las voces me dicen que vuelva, que regrese a la gasolinera, que mi turno no ha terminado, que nunca termina. Traté de irme del pueblo, de escapar, pero mi coche no arranca. Llamé a un mecánico y me dijo que estaba perfectamente bien, que no tenía ninguna falla. Pero cada vez que intento encenderlo, solo escucho ese sonido, ese silbido hueco que salía de sus bocas. Mi mamá me pregunta por qué ya no salgo de la casa, por qué duermo con las luces prendidas, por qué me sobresalto cada vez que escucho un ruido. Le digo que estoy bien, que solo estoy cansado, pero ella sabe que miento. Veo la preocupación en sus ojos. Esta mañana encontré algo que me hizo perder toda esperanza. Estaba revisando mi chamarra, la misma que usaba en la gasolinera, cuando sentí algo en el bolsillo. Era un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Era una lista de nombres escritos con una letra temblorosa y antigua. Reconocí algunos. Eran los nombres de los empleados que habían trabajado en la gasolinera a lo largo de los años, todos los turnos de noche. Y al final de la lista, escrito con tinta fresca, estaba mi nombre, Roberto Méndez Salazar, y debajo, recién agregado, el nombre de David. Pero lo que me paralizó fue ver que había un espacio en blanco debajo del nombre de David. Un espacio esperando ser llenado con el siguiente nombre. Anoche las voces se detuvieron. La casa quedó en un silencio absoluto que era peor que cualquier ruido. Me asomé por la ventana y los vi. Estaban todos ahí, parados en la calle frente a mi casa. Decenas de ellos, cientos tal vez. Todas esas personas que habían desaparecido en ese lugar maldito a lo largo de los años. Y en medio de todos ellos estaba David. Me miraba con esos ojos vacíos y levantó una mano, haciéndome una seña para que saliera, para que me uniera a ellos. Ahora entiendo que no hay escape, que cuando trabajas en ese lugar, cuando pasas las noches ahí solo en la oscuridad, algo te marca, te reclama, y no importa a dónde vayas o qué tan lejos corras, ellos siempre te van a encontrar. Esta es mi última noche aquí.
Las luces de mi casa empezaron a parpadear hace una hora. Escucho pasos en el techo, rasguños en las paredes, voces susurrando mi nombre desde todos los rincones. Sé que van a entrar pronto. Sé que me van a llevar de vuelta a ese lugar. Mi mamá está dormida en su cuarto. Le dejé una nota diciéndole que la quiero, que no es su culpa, que por favor no me busque, que olvide que alguna vez trabajé en esa gasolinera. Alguien está tocando la puerta principal ahora mismo. Golpes suaves y constantes. Toc, toc, toc. Ya no tengo miedo. Solo siento un cansancio profundo, una resignación que me pesa más que cualquier otra cosa. Porque sé que cuando abra esa puerta, cuando finalmente salga y vaya con ellos, me voy a convertir en uno más. Voy a estar parado ahí en la oscuridad de la gasolinera cada noche, esperando al siguiente empleado que cometa el error de tomar ese turno, tratando de advertirle sabiendo que no va a servir de nada, porque ese lugar no suelta a nadie. Los golpes son más fuertes ahora. Ya no están solo en la puerta. Están en las ventanas, en las paredes, en el techo. Toda la casa tiembla. Es hora de irme. Si alguna vez pasas por una gasolinera vieja en una carretera solitaria y ves que está abierta de noche, si ves a un empleado parado ahí solo detrás del mostrador con mirada perdida, no te detengas. Sigue manejando. No importa cuánta gasolina necesites. No importa qué tan cansado estés. Porque si te detienes, si entras, si miras a los ojos a esa persona, vas a ver lo mismo que yo veo ahora cuando me miro al espejo. Vas a ver que ya no hay nadie adentro. La puerta se está abriendo. Ellos han venido por mí. Y ahora mi turno realmente comienza.